Hola, soy Fernanda Coronado del Salón 535 del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California. Este es un trabajo para la materia de comunicación. Espero les guste. Eh, Me llamo Alberto Montes Lepe, soy periodista y académico universitario en las áreas de sociología y teoría de la comunicación. Soy egresado de Ciencias de la Comunicación en la UABC y de la maestría en Educación por la Universidad de Tijuana. Si me preguntas en qué radica que en la ciudad exista una multiplicidad de culturas de distintas partes de distintas regiones del país o del mundo, bueno, de entrada yo no pienso que exista una multiplicidad de culturas del mundo en Tijuana. Tijuana dejó de ser una ciudad cosmopolita hace años, pero y la gente que viene de otras partes del país no viene a quedarse a Tijuana, vienen a cruzar a Estados Unidos. Por default se quedan en Tijuana y por default adquirimos una serie de costumbres, pero de costumbres de otras partes del país. Sin embargo, no considero tampoco que se puedan observar claramente en la ciudad, ni en nuestros consumos de cultura, por ejemplo, la comida. Yo pienso que la gente que llega a Tijuana de inmediato adquiere esta manera de vida wannabe gringa, y no vamos a observar en Tijuana comida de Oaxaca, por ejemplo, o comida de Yucatán, o comida de Guanajuato, o comida poblana en específico. Los restaurantes mexicanos son los típicos restaurantes mexicanos que observamos en Estados Unidos. Entonces, este fenómeno me parece que es posterior a la crisis económica de 2008-2009, cuando deja de fluir turismo de Estados Unidos y de Canadá o de otras partes del país y de otras partes del mundo para observar la mexicanidad, ¿no? Siento que la mexicanidad como tal está encapsulada en la revolución, donde se les vende este simulacro de México, pero la revolución no tiene absolutamente nada que ver con el resto de la ciudad. La ciudad es una zona, está dividida en dos zonas, la que pretende ser San Diego y el resto de Tijuana, que tiene problemas de baches, tiene problemas de electricidad, tiene problemas de drenaje. Entonces, no sé, es mi percepción muy particular, pero es esta división que tiene la ciudad, ¿no? Que tal vez no se menciona así porque el tijuanense llega a ser muy perceptivo a ese tipo de críticas a su propia ciudad, ¿no? No tengo una definición de cultura en específico, pero hay una definición que utilizan los filósofos estructuralistas que me parece adecuada. Cultura es todo lo que el hombre hace. Bueno, para empezar, los estándares de violencia que se tenían cuando Tijuana era violenta son distintos ahora, ¿no? Violencia antes era que dispararan a un policía, o que ocurriera un tiroteo a las afueras de la ciudad. Entonces creo que nuestro nivel de sorpresa ha cambiado en estos últimos años. Ahora nos sorprende que maten a 40 estudiantes o 43 estudiantes en un lugar que no encuentren los cuerpos. Si comparásemos el fenómeno social que ocurre en Guerrero con lo que ocurre en Baja California es Disneylandia. Inclusive en 2008 es Disneylandia. Entonces, no hay un parámetro, pero que es una ciudad violenta, sin duda es una ciudad violenta en todos los aspectos que puede ser violento, ¿no? Desde simbólicamente violenta hasta físicamente violenta, pero estamos en el paraíso con relación al centro del país. La leyenda negra del consumo de sexo y de estupefacientes en Tijuana data desde su mismo origen como ciudad. Hay una idea de que Tijuana es la ciudad donde puedes venir a tener sexo y a tomar y a drogar de todo lo que quieras. En todas las ciudades se puede tener sexo y uno se puede drogar todo hasta que uno quede paralítico, ¿no? Pero es una situación que acompañó a la ciudad desde su fundación, no desde su fundación, pero al menos sí desde los años 20, a raíz de una serie de cambios socioeconómicos y políticos en Estados Unidos, cuando venían los Marines a consumir aquí. Pero es muy importante también dejar en claro que estudios recientes sobre la ciudad han identificado la otra ciudad de Tijuana, esa ciudad que inclusive
era muy conservadora en su sociedad civil. Igual, lo que se ofrecía al exterior era la revolución en la calle Primera, pero en realidad la sociedad tijuanense es extremadamente conservadora. Me atrevería a decir que es la ciudad más conservadora del estado, salvo la avenida Revolución y la calle Primera, donde existe prostitución, donde existe drogadicción, donde existe lo mismo que en todos los lugares, pero es una ciudad tan conservadora en sí que puede encapsular este tipo de fenómenos en una zona específica, y eso me parece peculiar de la ciudad. No quiero decir que en otras partes no exista esto, porque en el este de la ciudad inclusive es una parte mucho más violenta y es más anárquica en el manejo de drogas y de sexualidad, y de prostitución me refiero. Pero en esta área está tan controlada que inclusive está vigilado el delito. Entonces yo creo que es una parte muy segura de la ciudad de la calle Primera. Es un buen lugar para turistear en cuestiones de prostitución. Y hay antecedentes inclusive de alumnos de la Universidad de Estados Unidos que llegan a hacer sus estudios sociológicos, estrictamente sociológicos, hay que aclarar, a la zona y conocer a las prostitutas, ¿no? Bueno, aunque te refieres a Tijuana, yo creo que existen en todas las ciudades, en todas las historias del tiempo, de seres humanos, ha habido grupos identificables, ¿no? Muchos derivados de la música, del rock, del jazz, o de la literatura, de la pintura, etc. Siempre ha habido grupos sociales que buscan una identificación entre sí. La razón de que existen es la misma razón por la que existen las iglesias. Es para que grupos de personas se sientan identificados con una idea afín y poder evolucionar en integración del individuo en un contexto. Es algo natural de la raza humana, ¿no? De toda la historia han ocurrido este tipo de fenómenos. En la ciudad, pues, en realidad no creo que existan fenómenos aislados con relación al resto del país o al resto del mundo en una cultura globalizada como la actual. El consumo de música tal vez sea el principal factor de evolución de ese tipo de fenómenos, ¿no? Pero pues como hablábamos al principio, tal vez lo novedoso es el grupo de gente que está involucrado con la narcocultura, ¿no? Que no sé, se les denomina mangueras, no sé a qué se deba. No sé, los que han permanecido por todos los tiempos, desde el origen del punk, por ejemplo, ¿no? Los punks, pero en realidad son grupos sociales juveniles que van evolucionando y van cambiando, ¿no? No sé qué más decir al respecto. Me preguntas sobre qué opinas sobre las tribus urbanas, pues opino que están cool, qué bueno que existen, y siempre han existido en toda la historia, en todas las ciudades del mundo, ¿no? Eso. Sobre la música, que identifique cuándo es la cuna del rock en México, cuando ni siquiera el rock pertenece a México, ¿no? Claro. O sea, el caso del rock es un tipo de música que viene de los países hegemónicos, pues. Y aunque en los países hegemónicos fue contracultura, cuando llegó a los países que no son hegemónicos, o los países en vías de desarrollo, aparenta ser como una especie de medio de control, pues. Más que un factor de liberación, es un mecanismo de control de la cultura imperante hacia la cultura subalterna. Entonces, por ahí hubo políticas que pretendían controlar el rock and roll, como las de Echeverría, por ejemplo, que decían que el rock es un producto de Estados Unidos que quiere imponerse a las culturas latinoamericanas, por lo tanto debe ser prohibido. Y en esa tendiente de ideas no me parece tan descabellado que hubiera sido prohibido el rock and roll.
no me parece un medio de liberación, pues, para nada. Ahora es complejo. Ahora ya no hay una segunda opción ni una otra vía más que la globalización, pues. No, Sí. es muy complicado de lograr, pero tú puedes ver los discos de Spinetta en los 70s. ¿Por qué en México no teníamos una Spinetta? ¿Por qué no hubo música como la que teníamos argentinos? Pues porque estaba bloqueada completamente. O sea, aparte de porque México es un país que no se le da el rock, es porque había mucha limitante para que los músicos vivieran de eso. Bueno, no estoy seguro si se celebran más los días festivos de Estados Unidos que los de México. No estoy muy seguro. Yo creo que celebramos todo, porque siempre queremos una excusa para celebrar algo, ¿no? Entonces creo que se celebran igual todas, inclusive las que, si pudiésemos tener otra cultura hegemónica que no fuera la estadounidense, también celebraríamos sus días festivos, lo cual, pues no sé, nos da más pie a reunirnos con nuestros amigos y poder convivir. Hay una celebración del Día de Muertos, ¿no? Es cuestión de ir al panteón y vamos a ver que hay una movilización. Hay días en los cuales ni siquiera se puede pisar el panteón el Día de Muertos. Yo no creo que no se celebre una tradición y se celebre otra. Hay una idea de querer mantener nuestras tradiciones como si fueran tradiciones prehispánicas, pero realmente la mayoría de nuestras tradiciones de mestizos, porque hay que aclarar que somos mestizos, no somos ni indígenas ni españoles, no son prehispánicas. Son celebraciones que aparecieron a lo largo de la historia de México en los últimos 200 años, o tal vez en los últimos 300 años de historia de la región, porque no se llama México. Entonces, no se puede ser purista ni en el idioma ni en las culturas. Estamos adquiriendo diferentes rasgos culturales de otras partes del mundo, y eso ha ocurrido desde siempre, desde Grecia, desde los romanos, que cuando conquistaban otra área de Europa, llegaban con sus tradiciones, y las tradiciones eran aceptadas por los pueblos que eran conquistados. Entonces es una situación que siempre ha aparecido, siempre va a aparecer, y no necesariamente es verlo como algo negativo, como que tenemos que defender las raíces, porque realmente las raíces es lo que es ahora, no son algo que date de hace 500 años. Pues esas cuestiones han desaparecido y van a seguir desapareciendo, y vamos a adquirir nuevas, y tal vez en 300 años, si dejamos de celebrar Halloween, vamos a decir, ¿por qué perdimos esa hermosa celebración tradicional que era el Halloween en México, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas me parece que no aplican, pues, a la evolución de la historia en sí.